Estaba yo como sudando, estaba agitado, pero no me podía yo mover. Y en el momento que se expandieron fueron a otras partes de Jalisco y Guanajuato. Y cuando no podían abortar, desvivían a los bebés Esas enviaban al verdugo para que terminara la vida de de esas personas. Fueron arrojadas en ríos y en otros Claro. tipos de pozos y demás. ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos una vez más a Noches en una Podcast. Abismo, ¿cómo te encuentras esta noche? Bueno, antes de nada, buenas noches, un gusto verte nuevamente. Y pues me encuentro bien. ¿Sabes? Recuerda que te estaba platicando en el episodio anterior eso de que estaba como que sintiendo que me tocaban por debajo. Sí. Pues o sea, no ha cesado, o sea, continúa el que siento que mi perrito pasa por debajo pues de la hamaca. Y pues ahí, o sea, vuelto a ver y no hay nada. Y alumbro y o sea, no está él ahí. Él está durmiendo en su camita, pues como a 1 metro de mí. ¿Y no has intentado, no sé, tratar de poner una cámara o algo, no sé? ¿O no te levantas tú o solamente te quedas acostado y lo ves ahí? Pues es que al momento que yo siento como que pasa algo debajo de mi hamaca, porque se siente como que su columna. Sí, como que te roza, ¿no? Ajá, su espalda. Pues sí, pues en el momento pues miro a ver o alumbro con el teléfono y veo que él está acostadito. O sea, no se ha movido ni nada, ahí está acostado. Y pues digamos que para que él pase y pues corra y se acueste, escucharía el sonidito de su collar. Entonces ha seguido pues esa parte de que me siguen como que tocando por debajo de ¿cómo se llama? De la hamaca. La hamaca donde duermes, ¿no? Y de hecho no sé si observaste que en el video anterior, en que te comentaba eso de que sentí que me tocaron el pie, pudiste observar en qué momento empiezo como que a revisar durante la grabación. Sí, lo puedo observar. Ajá, entonces en ese momento digo que pues, se ve que estoy como que buscando. Y empiezo a voltear a ver y veo, te digo, a tus gatitos de ese lado. Sí, que no fueron. Ajá, y pues yo no sabía como que se había como que grabado realmente mi reacción en ese momento, pues cuando te lo comenté al final del video. ¿Y tú qué piensas en eso? O sea, ¿crees que puede ser algo paranormal o sientes que se te ha sugestionado tu mente porque lo pasas en casa y ahora sientes que lo puedes estar pasando en otro lugar? Pues siento que me estoy como que sugestionando demasiado, pero no podría explicarte el por qué siento como que me tocan y como que pienso que es pues, mi perro y luego no, o sea, porque pues está acostado él en su cama durmiendo. Claro, a ver si cesa eso o a ver si le sigue pasando en estos días. Ya nos contarás a ver qué tal. Sí, ¿y a ti no te ha pasado nada raro pues estos días? Pues últimamente, pues mira que hace que una semana, fíjate que tuve una pesadilla y me dio lo que se conoce como la parálisis del sueño. Pero fíjate que esa vez sí me espanté porque estaba yo como en un sueño. Y en el sueño como que sentía que había unas sombras me estaban persiguiendo. Y yo lo sentía muy real. Pero en ese momento en que me quisieron agarrar las sombras que me estaban persiguiendo, yo abrí mis ojos y literalmente no me podía mover y estaba yo como sudando, estaba agitado, pero no me podía yo mover. Pero a ver, cuando abriste los ojos Ya estaba yo... O sea, estabas acostado. Sí, estaba durmiendo. O sea, abriste los ojos y estabas pues acostado. Sí. Entonces agarraste conciencia de que pues ya, o sea, ya no te encuentras en tu sueño. Exactamente. ¿Qué es lo que estabas viendo en el momento que reaccionaste? Pues estaba todo oscuro y lo único que veía era la ventana. O sea, la ventana quedaba frente a ti. Sí, estaba yo viendo la ventana y mi novia estaba pues durmiendo a un lado y inconscientemente conscientemente estoy tratando de que me haga caso y la única parte de mi cuerpo que podía mover era mis pies. O sea, solo un pedazo de mis pies, yo trataba de moverlo y le estoy tratando de mover, estoy tocando, estaba yo así y no me hacía caso. Entonces, y no me hacía caso y te juro que lo sentí muy feo. Al momento es cómico, pero en ese momento igual
¿Cómo que al momento? O sea, al momento de contarlo, ¿no? Ajá. Pero ya después, al momento que te pasó, pues sí se siente una experiencia muy, muy fea. Y no, sí, es muy feo. Ok, entonces cuando reaccionaste, pues estabas viendo la ventana y Sí. la única parte de tu cuerpo que podías mover era el pie. Sí, Entonces, pues al querer levantar a tu novia no podías porque... Ajá, pero ¿cuánto tiempo tardó? sí, fíjate que me tardó como 5 minutos. Ya me estaba yo desesperando. Así bien, bien feo. O sea, pero cuando empezaste como que a poder moverte, o sea, ¿te pudiste mover de golpe o fuiste No, como que... fue como por partes, o sea, como que no sé si has sentido como síntoma de tu cuerpo Ajá. y como que empieza como a mover por despacio, así. Ujú. Así empecé a mover. Pero sentías como un hormigueo o algo así. Sí, como calambres en todo el cuerpo. ¿Mm? Pero sí se sintió muy, muy feo. Pero, ajá, en lo que tomaste conciencia y todo, no observaste nada. Ya ves que en ocasiones dicen que durante la parálisis del sueño se puede como que observar ya sea una sombra o un tipo de ente, ya sea un incubus, Ujú. que sería el demonio que por lo general pueden ir observando. Y es que te digo que yo estaba soñando. Ujú. Y en mis sueños sí vi las sombras. Pero ya al dices, despertar ajá. no. Ok, al despertar no viste No, absolutamente no vi nada. nada. Y ya fue la única vez que te sucedió. Sí. ¿Y a ti nunca te ha pasado eso? No me ha sucedido el que, por decir yo, o sea, despierte y no me pueda mover, pero sí como que reaccione, o sea, en el momento que tomo conciencia, pero no suelo abrir como que mis ojos, o sea, me quedo con los ojos cerrados y me da la sensación de que no quiero mirar a ver, o sea, de que no quiero abrir los ojos y mirar hacia un lado o al frente o así, porque me da la sensación de que hay alguien. Ok. Y ya cuando me tengo que levantar a X, o por X o Y motivo, ya abro los ojos, no hay nada, pero como que en ese momento tengo como que la sensación de que hay una presencia en ese lugar y como que no quiero mirar a verlo. Ok. Pero ya ¿Te da miedo? ¿O te daba miedo? o sea, no ¿O podría solo decirte es como si la es... sensación? Ajá, como que me da la sensación de que hay alguien allí, pero no es como que un miedo, más, o sea, no, te digo que si fuera Como miedo de plano, incomodidad, ¿no? es que no sabría cómo describírtelo, Ok. porque si fuera miedo de plano no abriría los ojos, o me levantaría de tal manera rápido para prender la luz, Claro. pero no, o sea, sí los logro abrir, pero no podría describirte como que ese tipo de sentimiento que tengo. Ok. Sí, Bueno, ¿te parece si pasamos al tema? claro. Bueno, el día de hoy vamos a tratar a las poquianchis. Ok. ¿Tú qué sabes acerca de las poquianchis? Bueno, te voy a contar un poquito de lo que yo sé de este caso. Este caso, pues resulta que son 4 hermanas nacidas en el Salto, Jalisco, México. Ok, Son 4 hermanas llamadas María Delfina, María del Carmen, María de Jesús y María Luisa, ok. y de apellido Torres Valenzuela. Ujú. Ellas tenían todos el nombre María porque pues en esa época era muy común que las familias religiosas tuvieran el nombre bíblico. Ajá, Todas de las María. hermanas, sí. Bueno, el caso es que esas hermanas crecieron en una familia un poco disfuncional, por decirlo así. Ujú. ¿Por qué? Porque pues su padre, llamado Isidro Torres, era un hombre muy violento y era autoritario con ellas, era muy dominante. Y él ejercía siempre maltrato físico y psicológico contra sus hijas y hasta con su propia esposa. Ok. Él ejercía de policía o más bien de alguacil Ujú. del pueblo, y él de hecho no solo era temido por su familia, sino también por la misma gente del pueblo, porque pues la forma en que él imponía el respeto y por su mal carácter, la gente le temía. Ok. Por otra parte, pues su madre era una señora muy religiosa y muy devota a la religión. Su madre se llamaba María del Carmen. Ellas, su familia vivieron allí en Jalisco, o sea, las hermanas como por 15 años aproximadamente. Ok. Pero su padre estuvo implicado en un incidente que les obligó a salir de Jalisco. ¿Qué pasó?
que su padre, por su, ¿cómo decirlo? Por su autoridad, mal genio, a su autoridad, su mal genio, había escuchado rumores de que un hacendado llamado Félix Ornelas, era una persona conflictiva y aparte era muy problemática, y de eso se le acusaba supuestamente él de tener varios delitos, lo cual nunca fueron comprobados. Exactamente. ¿Y qué pasó? Pues él en el hecho de encararlo y querer arrestarlo y de no poder hacerlo, en el momento que esta persona, este hacendado, se voltea cuando lo fue a arrestar, él por el enojo le dispara por la espalda, y eso hace que pues lo desvive en ese momento, ¿no? Y entonces pues eso hace que él sea prófugo de la justicia en Jalisco. Y que aparte, por miedo a ser arrestado y por miedo a las represalias que tuviera pues por los familiares y amigos de esta persona, ellos se vieron obligados a huir de ese lugar. Y pues, ¿qué pasó? Que huyeron y llegaron a León, Guanajuato. Cabe mencionar que igual pues por ese mismo tema de que asesinaron a este hombre, tuvieron la necesidad de cambiarse el apellido. Sí, a eso cuando llegaron ahí, pues para pasar desapercibidos, se cambiaron el apellido y adoptaron el apellido de la madre. Y ya no eran Torres Valenzuela, eran González Valenzuela. Y pues de ahí pasaron desapercibidos, empezaron una nueva vida. Pero de hecho la última, como te las mencioné, fueron de mayor a menor. De hecho, cuando esos sucesos pasaron, la última hermana apenas era una niña, no tenía mucho tiempo que había nacido. ¿Y qué pasó? De hecho, hay fuentes de que hasta su padre era muy autoridad con ella, o sea, muy malo con ellas. Incluso cuando María del Carmen en una ocasión quiso escapar con su novio, de que su novio se llamaba Luis Jasso, me parece, su papá, por el enojo de que ella quiso escapar, pues la fue a buscar. ¿Y qué pasó? Pues en esa época, pues lo que el hombre dijera, pues hacía ya sea tanto en las autoridades. No necesitabas ¿cómo se dice? Un delito para encerrar a alguien. Una orden. Exactamente. Entonces lo que él hizo de castigo a su hija, la encerró, y en la celda donde ella estuvo aislada. Y y la tuvo ahí por 3 meses aproximadamente. De hecho fue 1 año y 2 meses que la tuvo encerrada. Bueno, no recuerdo bien. De hecho, esa persona que por decir, cuando ella se escapó, se dice que se escapó pues con un hombre de más de 50 años. Como ellas por lo general era tanto el maltrato que recibían pues, por parte del papá, ella decidió huir con este hombre. Entonces su papá, al enterarse de que ella se encontraba pues con él, fue a buscarla. Y pues fue cuando la regresó a su casa, y de hecho decidió encerrarla pues sin una orden ni nada, y la tuvo ahí pues por más de 1 año y 2 meses. Sí, fue de castigo. Y de hecho era tanto el maltrato psicológico que él ejercía sobre ellas, que cuando él castigaba a la gente que él decidía, por decir, en juzgar, las obligaba a verlo. Y de hecho hasta los desvivimientos que él ocasionaba y las torturas que él hacía a las personas, obligaba a las niñas a observarlo. Y cabe mencionar que él fue policía y se supone que estuvo a cargo, o sea, bajo el mandato de Porfirio Díaz. Él estuvo durante el porfiriato en servicio. Y de hecho, tío, ese hombre que tú mencionas, la verdad yo no sabía su edad, o sea, pero se llamaba Luis Jasso, que cuando él encerró a su hija, de esa persona no se supo más, o sea, desapareció. Por el miedo que le tenía a Porfirio. ¿Y qué pasó? Pues entonces, un tendero que pues ya conocía a la familia, pues le dijo a María del Carmen que le ayudaba a salir. Se acercó más a ella, y pues ella, pues creo que por miedo que para buscar un refugio de su padre, la aceptó. Pero es que igual esto que mencionas pasó porque el papá murió, o sea, el papá muere. Entonces a él al fallecer, ella queda como que no saben qué hacer, porque no hay la orden, no hay nada que respalde. Entonces la ayudan a salir de
de la prisión, y es donde se queda con este hombre que lo apodan el gato. De hecho, tuvo hasta un hijo supuestamente con él, pero pues igual de ese hijo no se tiene información. Pero se dice que la relación que tuvo ella con este hombre, pues realmente no duró mucho. Sí, Ramón Torres no fue hijo del gato. No sé si no sé. Ella tuvo un hijo que se llamaba Ramón Torres González. Era Delfina, la que tuvo al hijo. No, esa es la María del Carmen, la que encerraron. Bueno, entonces, ¿qué pasó después de todos esos sucesos, acontecimientos? No sé si, creo que estamos un poquito confundidos de eso, pero yo tenía entendido que después de esos sucesos, sus padres mueren. Y ellas reciben una herencia. ¿Y qué pasa con esta herencia? Que Delfina abre un burdel regresando al Salto, Jalisco. En el año 1950 se inaugura ese burdel que ella abre, pero pues no le puso un nombre, no le puso nada, trabajaban clandestinamente. ¿Y qué pasó? Que ahí llamaban mucho la atención a los vecinos de que pues ahí hacían cosas ilegales y tal, pero pues no llegaban a nada hasta que en ese burdel hubo una riña entre dos hombres, y esa riña hizo que llamara más la atención de la policía, y pues fueron obligadas a cerrar su establecimiento temporalmente. Pero fíjate qué cosas, que ahí en ese momento que cerraron no dejaron ahí ese negocio, sino buscaron expandirse más, y en el momento que se expandieron fueron a otras partes de Jalisco y Guanajuato. De hecho, esa María del Carmen, sí, tiene como que, después de que regresa con el señor y como dices, obtienen su herencia, ella se junta con este comerciante que es apodado el gato, y abren esta cantina. Entonces, esta cantina se va a la quiebra porque este gato era como un vividor. O sea, él se la pasaba pues, tomando y consumiendo y gastándose el dinero de las ganancias que pues, tenía este lugar. Entonces, al quebrar es cuando cierran, y es cuando Delfina inicia pues, con su cantina. Sí, con su cantina. Y Ramón Torres González alias el Tepo, es el hijo de Delfina. Y es el que tiene como que un problema pues, con unos oficiales, y los oficiales lo desvían. Entonces esa fue la riña que tuvieron, ¿no? Que les obligó a cerrar. Sí, bueno, entonces pues cuando desviven al Tepo, pues Delfina decide como que vengarse de los oficiales que pues desvivieron a su hijo. Entonces pues como ella tenía ya conexiones pues con políticos, con gente ya pues, algo pesada, pues o sea, ella no va tras él, pero sí manda a gente para que desvivan a esos oficiales, y es cuando obtienen ese problema y los obligan a cerrar pues este bar. De hecho, tío, después de eso es cuando ellos buscan expandirse. Y se van a Guanajuato, se van a Jalisco, otras partes de Jalisco, y en Guanajuato más bien en San Francisco del Rincón, que es donde abrieron su burdel más importante, donde se dice que ellas desvivían al Guadalajara de noche. Sí. Y bueno, ¿qué pasó? Que de hecho la policía como dices, no los encerraba, no las encerraban y no las incriminaban con nada, porque pues sobornaban a la policía y tenían contactos con gente de alto rango de la política y todo ese caso. Bueno, pues es que cabe mencionar que en esa Delfina, cuando abre su burdel el Guadalajara de noche, este lo hace en Lagos de Moreno. Sí. Bueno, en este lugar, ¿qué sucedía? Que ellas se dieron cuenta de que cuando ellos tenían como que su cantina no surgía tanto o sea, no producían tanta ganancia. Entonces ellas comienzan como que ya empiezan como que a ofrecer otro tipo de servicios, que empiezan a ofrecer a jovencitas, a los clientes. Sí. Entonces este lugar se vuelve protegido pues por los militares, por los policías, por los políticos, porque ellos le piden que a cambio de que, por decir, ellos le brinden los permisos que ellos necesitaban, sí, pues les piden ciertos favores pues sexuales. Entonces en este lugar que era el Guanajuato desde noche ocurría infinidad de crímenes.
¿qué era lo que mayormente pasaba? Que estas mujeres, eh, a las jovencitas que tenían ahí, ¿de qué manera llegaban? Por lo general, ellas vestían así de gala y eran, pues, muy, muy apegadas a la religión. Entonces ellas se iban a los poblados cercanos y cuando veían a una jovencita sola, se dice que las transportaban en camiones, o sea, las secuestraban y se las transportaban en camiones hasta esos burdeles. Y a las jovencitas que veían, por decir, con sus padres, a estas les pedían como que comprárselas, en el sentido de que las ofrecían trabajo. Les decían que ellos podían conseguirles un trabajo en alguna casa, pues, bien, de limpieza o de algo, y los padres pues aceptaban encomendándole a sus hijas a esas mujeres. ¿Por qué? Porque sabían que en el campo o en el pueblo pues ellas no iban a poder progresar. Pero todo eso era como que una especie de disfraz. Sí, para que no reconocieran, ¿no? O sea, Ajá, lo que porque estaban pues, haciendo. sí, cuando llegaban al burdel, pues eran obligadas a prestar servicios. Sí, ¿Y de qué manera lo hacían? De que se dice que cuando ellas llegaban a las jovencitas, eran abusadas pues por los trabajadores que ellas tenían. Entonces, ¿por qué lo hacían? Porque para cuando ellas estuvieran con los clientes, pues ya no se les hiciera como que, o sea, ellas ya sabían lo que le podía pasar si esas no prestaban el servicio. sí, Entonces se volvió tanto ¿cómo te diré? Tanto lo que esas muchachas, o sea, sufrían, porque se dice que las mandaban a buscar de 12 a 16 años. Entonces, cuando esas jovencitas crecían, por si llegaban como a la edad de 25 años, para esas mujeres ya no eran servibles, ya, Sí, claro. ya eran mercancía desechable. Entonces, pues se dice que a esas jovencitas, o una de dos, o al llegar a esa edad y las ponían a cargo de las nuevas, o las desvivían, pues una persona que en más adelante pues puede llegar a ser el nombre, que era ya apodado el verdugo. Sí. Entonces, bueno, durante este proceso que ellas tenían en ese sitio, se dice que cuando una jovencita les producía mucho dinero y esta quedaba embarazada, para no perder esa inversión o esas ganancias que tenían, las obligaban a hacer como que sus esclavas, o sea, a limpiar las casas, a limpiar el lugar, a hacer de todo. O sea, ellas hacían de todo en ese sitio, pues para que no las desvivan. Entonces, igual, ellas se dice que nada más eran como que alimentadas con una tortilla y un poquito de frijoles al día. Entonces las muchachitas pues sí empezaban como que a adelgazar demasiado y empezaban a sufrir de enfermedades y pues llegaban a desvivirse pues por esta falta de alimentos. Sí, claro. Entonces igual se dice que cuando ellos veían a una jovencita muy bonita, decían que esta sí era una carne. ¿Por qué? Porque pues estaba bien todavía. Sí, claro. Y todavía no había sufrido todos los maltratos que pues estas mujeres les hacían. Sometían, claro. Y de hecho, Ramón Torres, el Tepo, el hijo de Delfina, igual se dice que estaba a cargo pues de ver a estas muchachitas, y que pues también era uno de los que pues, las golpeaban y que se encargaban de hacer que todo fluyera, de que pues los clientes sí pues tuvieran su satisfacción, como se dice. Sí, claro, que sean bien recibidos. Ajá, de cierta manera. Y de hecho también cuando ellas entraban como que a dar el servicio, por medio de un agujero, esas mujeres podían observar qué es lo que hacían, de que el cliente sí estuviera obteniendo pues, por lo que él pagaba. Sí, claro. Sí, las tenían demasiado vigiladas. Fíjate que eso de la forma en lo que tú dices de cómo las reclutaban, yo tenía entendido que igual iban a barrios bajos, con las más pobres, igual les mentían, diciéndoles que les iban a ofrecer un buen trabajo, les iban a dar buenos estudios, y se las llevaban. Y de hecho, como dices, cuando ellas se embarazaban, de vez en cuando ellas las obligaban a abortar.
y cuando no podían abortar, desvivían a los bebés, o si no, se los daban a las familias de esas personas. Pero fíjate cómo era la corrupción y la gente en esa época, que le aceptaban dinero sin necesidad de que le dijeran información de su hija. Le decían, toma el bebé, toma el dinero, hazte cargo, no sabemos dónde está tu hija. Sí, de hecho en ese entonces pues hubo una gran cantidad de reportes de desapariciones, porque pues muchas de las jovencitas que desaparecían, pues ya nadie las volvía a saber de ellas. Exactamente. Y igual, no solamente esas mujeres como que acababan con la vida de esas muchachitas, sino que igual de clientes, cuando un cliente lo veían Sí. ellas como una cierta amenaza o de que se portaba de una manera muy sospechosa, esas enviaban al verdugo pues para que terminara pues con la vida de De este. esas personas. Y igual se dice que pues este verdugo era un hombre muy, pero muy sanguinario, que a las jovencitas cuando las llevaba a desvivir, que en muchas ocasiones les golpeaba con una tabla con clavos para ocasionarles heridas y que pues pudieran pasar para que esas fallecieran, y que en ocasiones solamente por diversión las arrojaba de un lugar muy alto para que él pudiera escuchar cómo se le iban rompiendo los huesos a estas jovencitas, y cuando esas no pues fallecían por todo lo que este hombre les hacía, pues las enterraba vivas. Eso no sabía. Las llegaba a enterrar vivas. Y se dice que en ese sitio donde ellas estaban en Guadalajara de noche, que en muchas ocasiones en ese mismo sitio este hombre podía llegar a sepultarlas, o que en ocasiones iba a ríos, iba en el camino y arrojaba los cuerpos. Sí, entonces por eso se dice que esas mujeres llegaron a tener comprobados hasta 91 casos. Sí. Llegaron a encontrar cerca de 91 restos, y se dice que podía llegar a ser más de 150, Sí. porque de hecho en el 2002 una constructora pues estaba pues perforando para hacer casas, y se dice que se topó con un pozo con más de 20 cuerpos ahí. Sí. Y en Guadalajara de noche igual encontraron como que restos de bebés, que es lo que mencionas, que cuando las mujeres no podían abortar, desvivían a los niños, o inclusive hasta cuando las obligaban a abortar, igual el producto que ellas tenían, igual lo sepultaban en ese sitio. Sí, porque pues ya no les servían para nada. De hecho se dice que ellas estuvieron haciendo todos esos crímenes y manteniendo esa red de prostitución durante 10 a 15 años. Y de hecho, cuando fueron capturadas en 1964, solo fueron capturadas 3 hermanas, porque pues María del Carmen ya había muerto. Ella murió antes, en el año 1949, se llevaron 15 años de diferencia. Y de hecho, fíjate que algo loco es que les dieron 40 años, pero porque en ese tiempo era la pena máxima incluso para homicidios. Sí, y es que ellas estaban igual muy respaldadas pues por todos los políticos que existían, Sí. y por un hombre en especial que era apodado el Águila Negra. Eso no lo sabía. Este hombre era un militar que se dice que era amante de Delfina, Okay. y que él era el que era encargado de protegerlas a ellas. De hecho, en María de Jesús se supone que se va a Tamaulipas para alejarse de sus hermanas. Okay. Entonces ella inicia ya un bar tranquilo, o sea, nada para alejarse de ese mundo, ¿no? Sí, se quiere alejar de todo eso, pero pues no le rendía, y al regresar ella se encuentra a una persona que llegó a trabajar pues con sus hermanas y con esta persona, que se llamaba Laura la Rana. Okay. Y ella era dueña de un burdel, pero de alto prestigio, que era muy elegante y no era tan como lo que tenían sus hermanas. O sea, no era algo así como lo que tenía clandestinamente. Ajá, que era clandestino. Y entonces ella lo que hace es que quiere imitar en lo que hacen esta persona, y se dice que compra un terreno, y ella en ese sitio crea otro burdel que se dice que es
Solo le pone de nombre la Casa Blanca. Ok. Pero, ¿qué sucede? Que este lugar no rinde lo que ella pensaba, o sea, lo que ella quería. Sí, no eran las No mismas rendía, ganancias. ajá. Entonces, ¿qué hizo? Que le dijo a sus hermanas que le mandaran jovencitas de las que ellas tenían, pues para que pudiera crecer Sí, es un negocio. este negocio. Sí, porque ya imagino que ya se había dado cuenta que era lo que generaba más dinero en ese aspecto, ¿no? Sí. De las más jóvenes. Sí, y de hecho, a raíz de que le cerraron el burdel y todo a Delfina, ellas huyen de ese sitio, porque cuando le cerraron el Guadalajara de noche, se lo cerraron con todas las jovencitas ahí adentro. Entonces, que no permitían que ellas salieran, ni que la gente se las acercara, ni que les dieran alimentos ni nada. Sí, eso sí, se veía que eran demasiado estrictas con Sí, ella. entonces las poquianchis lo que hacen es huir con esas señoritas y ellas compran un rancho. Entonces, este rancho era llamado Lomo del Ángel. Okay. Y ellas tenían allí a esas jovencitas, pero las tenían en muy, pero muy mal estado. Entonces allí lo que hacían era que las obligaban igual a tener que ver con personas. Sí. Pero las poquianchis eran tan, pero tan religiosas que ellas no permitían actos lesbianismos, no permitían tríos, porque pues para ellas esto era pecado. Sí. Entonces, cuando ellas que compran un lugar un terreno de un hombre que era llamado el Poquianchis. Entonces, cuando ellas compran por ese sitio, ponen un lugar que se llamaba la Barca de Oro. Okay. Entonces, pero como la gente ya asistía a este burdel y lo conocían como el Poquianchis, pues ahí empezaron a llamar a ellas las Poquianchis. Entonces, pues tienen ese sitio que era básicamente lo mismo que el Guadalajara de noche, y continúan pues con todos sus crímenes y teniendo a las señoritas allá y todo. Y de hecho, ¿cómo te diré? Pues, ajá, María Luisa es la que ella crea otro burdel que ella le puso como que las piernudas. Okay. Entonces todos estos sitios eran básicamente lo mismo y todos eran cuidados pues por el Águila Negra, que tengo que pues era un ex militar, y ahí tenían como que hasta sus choferes que eran los encargados de trasladar a las señoritas de un lugar a otro. Sí, ellos crecieron bastante en ese aspecto de la prostitución y todo eso. De hecho, eso que me dices de cuando fueron nombradas las Poquianchis, yo no sabía de eso. Según yo, no sé si es verdad o no, cuando las arrestaron y todos los periódicos y las revistas locales fueron las que le empezaron a llamar así. Pero yo no sabía que por una persona. Ajá, es que ellas compraron un burdel que ya tenía Ajá. un nombre y pues digo que les pusieron la Barca de Oro. Creo que en eso se basaron entonces los medios, ¿no? Sí, para ponerle. Y de hecho, en ese entonces los medios eran pero tan amarillistas que a ellas las acusaban de actos satánicos, sí, de actos de canibalismo. Se decía que ellas obligaban a las jovencitas a tener relaciones como que con ciertos animales, dentro de un pentagrama dibujado y con unas velas, que las obligaba a tener eso, que cuando las muchachitas pues se desvivían, que esas les quitaban la carne que tenían y las llevaban ¿cómo se llama? Al mercado a venderlo a la gente que... Bueno, pero eso era una especulación que decían, esos eran mitos que claro, existían. De hecho, mucha gente que es de ese sitio decía que cuando las veían eran mujeres elegantes que siempre tenían como que una ropa negra y que ellas eran muy bondadosas con el pueblo. Era ese tipo de personas de que en su casa era una, pero sí, en otro, o sea, lejos de su casa donde tenían su burdel, ya era otra cosa muy diferente. Sí, entonces pues digo que ahí las recuerdan como personas elegantes y todo. Y de hecho hay hasta ¿cómo te diré? Hay algunas anécdotas que
y llegan a contar de ese sitio, de que Delfina, cuando ella estaba siendo pues procesada y fue llamada ante el juez para que rindiera su declaración y pues para ver en qué quedaba su juicio, ella quería ir al baño, pero no se lo permitieron. Entonces lo que hicieron fue que le dieron una cubeta pues para que ella hiciera sus necesidades en ese sitio. Cuando ella terminó de hacer sus necesidades en ese sitio, se comenta que se lo arrojó al juez y le cayó al juez, le cayó a los policías, inclusive que le llegó a caer a su abogado. Eso no lo sabía. Qué enfermo tienes que ser para hacer eso, ¿no? Sí, pero pues supongo que era a más consecuencia del enojo que tenía. Claro, de que, por la rabia, la impotencia. Sí, y pues digo que ellas fueron juzgadas a 40 años. Sí, que era la pena máxima. Uh-huh. De hecho, cuando ellas fueron arrestadas, digo solo 3 porque pues ya había fallecido una de ellas. Y de hecho hay otra que falleció en la cárcel, en prisión, que no llegó a cumplir los 40 años. Uh-huh. No recuerdo cuál de las 3 hermanas fue. ¿Tú recuerdas? Creo que era... Delfina llegó a fallecer en la prisión. En la prisión no recuerdo bien. Porque se dice que ella estaba saliendo de un sitio y que a un albañil se le resbaló una cubeta de cemento y le cayó en la cabeza. Ah, ok. Entonces ella pues falleció de vida ahí, ¿no? Sí, de ese golpe que tuvo. Sí, de hecho, cuando ellas dos llegan a cumplir los 40 años de condena que le pusieron, ya no había manera de que siguieran haciendo esos crímenes, porque pues ya salieron de vejez y salieron demasiado grandes, y se dice que se mantuvieron alejadas. De hecho, solamente fue una la que logró salir. ¿Ah, sí? Que fue María Luisa, que era igual conocida como Eva Valenzuela. Uh-huh. Ella fue la única que logró salir si no me equivoco, que logró cumplir los 40 años, ¿no? Ajá. Su condena completa. Sí, o sea, ella logró cumplir la condena. Y pues, ¿cómo te diré? Se dice que ella vivió ahora sí que en el anonimato. Sí. Y se llegó a casar con una persona, y que estas creo que fallecieron en el año de 1992. Fue en el año que pues falleció ella con su pareja. Y de hecho en su tumba de ellas se dice que habían 4 cruces en ese sitio. Sí, pero las 4 cruces por las hermanas, Ajá. ¿no? O sea, de hecho es un tema muy, muy bueno, porque hasta inspiró a Netflix a hacer una serie de ellas, sobre ellas. Creo que se llama Las Muertas, si no me equivoco. Ajá, sí, se llama Las Muertas. La verdad no la he visto, no sé si tú la hayas visto. No. De hecho, ¿cómo concluye todo esto que sucedió alrededor de las Poppy Anges? Ajá. Bueno, durante el encierro que ellas tenían en este rancho del Lomo del Ángel, uh-huh, ahí pues tenían a muchas señoritas pues viviendo en muy pero muy mal estado. Y hubo una que de las últimas que logró llegar, que sí logró escapar. Sí. Entonces ella se encontraba golpeada, con rasguños, sí, fue clave en muy mal estado, y caminó kilómetros hasta llegar a una comandancia. Pero ellas tenían como que mucha desconfianza con esas. Sí, con la autoridad más bien, sí, porque pues eran igual ellos los que prestaban estos servicios. Ajá, de cierta manera. Todos estaban comprados por Delfina. Sí, ahorita el gobierno y la policía son corruptos. En esa época eran mucho más. Uh-huh. Sí. Entonces, pues ella logra llegar a este sitio y le comienza a redactar a los policías pues todo lo que ella había sucedido, de que fue abusada en su contra, de que fue obligada a hacer cosas que ella no quería, y dijo que no era la única, que habían muchas jovencitas más, que inclusive habían muchas que pues no han vivido para contarlo. Sí. Y que habían algunas que inclusive tenían años en este sitio. Entonces ella más o menos da como que la ubicación de dónde se encuentra este sitio, y los oficiales deciden ir. Y cuando llegan, ¿a qué se da la sorpresa? Que encuentran a muchísimas jovencitas en ese sitio en estado crítico.
algunas que ya estaban pues a punto de fallecer, de que tenían un alto grado de desnutrición. Y quién era esta persona que se les llevó a escapar, pues era Catalina Ortega, que fue la pieza clave para poder dar con esta mafia que tenían, por decir, las Poquianchis. Sí, o sea, qué fuerte es ese tema, ¿no? Porque imagínate ahorita, a la actualidad, pues lo que es la prostitución y todo eso, pues de cierta manera puede ser que ya no sea tan clandestino. Y hay incluso mujeres, hombres que lo hacen por voluntad propia. Pero te imaginas estar en esa situación de que lleguen al caso de que te secuestren contra tu propia voluntad y te hagan esos actos atroces y veas cómo desviven a otras personas. Sí. Por la impotencia de que no querían hacer algo. Sí. De hecho, se dice que igual esas 3 mujeres, de igual manera, como que llegaban a prestar ciertos servicios, así como las jovencitas. E igual, esta María Luisa, bueno, quiso abrir la Barca de Oro. Uh-huh. Ella, como quería los permisos, cuando ella fue, ahora sí que con el presidente de ese lugar, lo que le dijo fue que sí le daba el permiso, pero a cambio de que ella estuviera con él. Y cuando ella necesitaba como que un permiso de salubridad, cuando ella iba a pedirlo, le volvían a pedir que tenía que tener relaciones con esos altos mandos para que le pudieran otorgar todos los permisos, para que ella pudiera trabajar de cierta manera, de manera legal. Sí, claro, y ahora, ¿tú qué opinas sobre eso en el sentido de que crees que ellas hayan hecho todo eso por cómo crecieron con sus padres, de que optaron esa idea de maltrato hacia otras personas, o nada más realmente lo hicieron porque realmente querían crecer, tener más dinero? O sea, nada justifica lo que hicieron, ¿no? Porque pues es un acto muy, muy atroz, pero ¿tú qué opinas sobre eso? Pues es que, ¿cómo te diré? Para empezar, se podría decir que sí tuvo mucho que ver como que el maltrato que sufrieron de niñas, porque le pudieron llegar como que a generar un trastorno bueno, pues por todo lo que ellas vivieron. Trauma, ¿no? Ajá. Igual, pues, tal vez en que si vivieron pobres y todo, pues ellas querían obtener más y más y más dinero. Entonces a ellas no les importaba qué era lo que tuvieran que hacer para poder obtener. Claro, más para vivir bien de cierta manera, ¿no? De hecho, o sea, algo que podrías notar del por qué fue de que hubo un tiempo en el que Delfina a estas jovencitas les empezó a dar como que ropa, vestidos, maquillajes, pues para que estén presentables para para las personas para las que iban a estar. Pero ¿qué hacía? Que se los vendían. O sea a las señoritas, Delfina les vendía las cosas. Entonces, digamos que ellas cuando llegaban ya tenían una deuda de, no sé, 1,000 pesos, 150 pesos. Pero 150 pesos en ese entonces era demasiado, era impagable para una jovencita. Entonces, Delfina todo lo que les daba a ellas se los vendía para obtener más ganancia. Y se dice que, por decir, María del Carmen, cuando ella creo que era la más grande, y logró tener un poco de estudios, ella llevaba la contabilidad de todo lo que tenía. Sí. O sea, pero ¿qué pasa cuando ella fallece? Pues sus hermanas no sabían leer, eran analfabetas, no sabían llevar las cuentas de nada. Okay. Entonces no sabían todos los apuntes que tenía María del Carmen, no sabían qué era lo que decían, no sabían administrar nada. Entonces, ¿qué hizo Delfina? Perdonó todas las deudas. Pero ¿qué hizo? Son de mi propiedad todas ustedes. O sea, de cierta manera, entonces, pues, no las libró de nada. Ajá. Porque, pues, salieron, de hecho, creo que se salieron peor, ¿no? Sí, pues en su cabeza ya las llegó a perdonar. Entonces, digo que, pues, por esto que te acabo de comentar,
siento que sí lo hacían más por el dinero. Por necesidad, ¿no? No, pues por dinero, por obsesión que tenían al dinero. De hecho, te digo, ese tema, no sé, a mí me hace pensar de que hay mucha gente vulnerable últimamente, de bajos recursos que puede ser manipulada de cierta manera hasta la actualidad. Porque como te digo, puede ser que alguien no sé, lo haga por voluntad propia, pero que hay de la gente indefensa y así que es el gobierno y la autoridad de que no los protege de cierta manera. Pues sí, o sea que No son te hace obligados. pensar, claro, de que puede existir todavía personas que hagan eso. Pues sí, o sea, es que De que aún haya eso, existe, sí, sí, claro. aún existe. De hecho, lo que me preguntaste hace ratito, pues ahora que estoy pensando, Ujú. las dos que fallecieron en la prisión Ok. fue María Luisa y fue Delfina. María Luisa falleció de De cáncer cáncer, sí, sí. y Delfina falleció pues a causa de que le cayó una cubeta llena de cemento pues, en la cabeza. Y fue María de Jesús la que logró salir de este sitio en 1990 y se dice que pues ahí fue cuando falleció. Y de hecho todo llamémosle un tipo de reinado del burdel que tuvieron las Poquianchis fue de 1945 a 1964. Sí, duró bastante lo que era su... Cerca de 20 Sí, años. es bastante tiempo de que están maltratando y asesinando. Ahora imagínate de que, por decir, cuántas personas no llegaron a fallecer, cuántas señoritas no llegaron a fallecer, porque pues, no las alimentaban bien, Sí, eran claro. maltratadas, eran golpeadas, si alcanzaban los 25 años las desvivían, si se enfermaban las desvivían, si agarraban una enfermedad de transmisión sexual las desvivían. O sea, ellas tenían todas las de perder y las únicas que ganaban en ese sitio pues eran ellas. las Poquianchis. Claro, pues para ellas no era perder nada, ¿no? Porque pues, o sea, yo me deshago de una y traigo más. Pero, o sea, imagínate tú ser como dices, una de esas personas y estar viviendo constante con ese miedo de me van a desvivir porque pues o me puedo enfermar o puedo tener alguna enfermedad y estar constantemente pensando en eso. Yo siento que es una tortura psicológica muy muy grande. Pues es que sí, porque no saben, o sea, no saben si en algún momento van a llegar a salir, no saben si en ese sitio pues alguien llegará a su rescate. De hecho, durante lo que estuve llegando a investigar de este tema, en algunos videos se llega a ver, en algunos comentarios decían que, por decir, el familiar, el tío abuelo, algo así, de una de las personas que fue secuestrado pues por estas mujeres y que su padre, él lo estaba como que buscando a la señorita y pues se enteró de que esas mujeres la tenían y en dónde la tenían. Entonces él se hace pasar por un cliente y se lleva a la muchacha de ahí. O sea, la regresa y huyen del lugar para que esas mujeres pues no encuentren, porque el que era encargado de rastrearlas y de desvivirlas igual, pues era ese halcón negro. Sí, qué fuerte, ¿no? Que tú vayas y te enteres que esté ahí tu hija, tu familiar. Y pues claro, fue una buena estrategia de cierta manera de sacarla de ahí, ¿no? Pero igual vivir con ese miedo de que las pueden volver a localizar, porque como dices, eran demasiado vigiladas. De hecho, se decía que tampoco podían salir y sin vigilancia y tenían, como dijiste, prohibido hablar con otras personas. Sí, de hecho, muchos de los relatos pues, de las personas que viven en este lugar, en la actualidad es que de los recuerdos que tenían de estas mujeres, te digo, que eran mujeres muy elegantes, que la veían pues por los mercados comprando y que siempre tenían como que a jovencitas pues para ayudarles con las compras. Sí, y todo. era la finta, ¿no? Sí, Por decirlo de cierta manera. Y pues ellas no se imaginaban todo lo que estaba sucediendo. Claro que igual habían personas que sí sabían pues de lo que sucedía en ese tipo de lugares, porque pues ahora sí que eran visitados pues por gente ya alcoholizada y ya habían pues muchos problemas en ese sitio.
al grado de que, por decir, el Tepo, el hijo de Delfina, en un pleito que tuvo pues, con un oficial, se dice que intentó dispararles y fue cuando pues, acabaron con la vida de este hombre. Y pues hasta ellas en modo de venganza, pues enviaron a una especie de sicarios tras estos oficiales pues para que los desvivan. Sí, porque ellos tienen demasiado poder, o sea, demasiado como para acabar con la vida de las personas que les perjudicaban en ese entonces. Sí, está muy, muy fuerte eso, ¿no? Porque te digo, hasta la fecha sí existen ese tipo de cosas. Sí, pues no dudes que pues va a ser algo que va a existir por muchísimo más tiempo. Sí, claro, y como te digo, no sé si afortunado o desafortunadamente, pues ha evolucionado, como te digo, en el sentido de que pues una persona ya lo hace por voluntad propia, que la tenga que someter y meter constante miedo. Pues fue muy, muy buen tema, y te digo, ese tema de las Pokémonchis inspiró a Netflix y hacer una serie. Y de hecho, igual hay películas sobre eso. Sí, películas yo no sabía que había. Sí, hay una película que no sé si se llama Las Muertas o Pokémonchis, pero hay una película sobre este tema. Y de hecho, la serie de Las Muertas que está haciendo Netflix está basada en una novela que escribieron, que personas que ya vieron la serie me han comentado de que no tiene, pues, o sea, no se asemeja tanto con la historia real. Sí, yo creo que pues sí, porque pues en esa serie lo que hacen es como que dar una perspectiva de esas mujeres, de que las ponen como una especie de víctimas. Te digo, o sea, yo no he visto la serie para nada, pero personas que me han llegado a comentar sobre eso me han dicho eso, de que las ponen como si fueran las víctimas. Ajá. Pero pues yo creo que pues en ese sentido como que lo hacen más como por generar ingresos, porque pues es como más por morbo, ¿no? Pues es que es como todo en el cine, o sea, claro, no te van a las cosas, no como no te van a poner la historia de cómo realmente fue, porque creo que, de hecho, no sé, yo que sepa, no hay alguna película que te digan basada en hechos reales, pero que realmente sea idéntica a la historia. No, obviamente tiene que ser adaptada pues, al cine y todo, pues para causar, como dices, el morbo de que la gente las vea, de que genere esa, o sea, de que la quieran ver. Sí, igual como para que digan, vamos a ponerle otras perspectivas, para que no las vean como las malas, vamos a hacer que sean las víctimas, para que vean de su percepción de ellas, de que hicieron todo eso porque, como te repito, porque pues lo que pasaron en su niñez, todo eso, base a eso fue que ellas hicieron todo eso. Pero pues es más alejado de la realidad todo eso. Sí, pues igual la cantidad de pues, víctimas que les lograron comprobar, y todas las demás que te digo que pues, fueron arrojadas en ríos y en otros tipos de pozos y demás, que no se sabe realmente cuál es la cantidad. Y de hecho las tienen como que ese de las asesinas, de una de las asesinas seriales con más víctimas que han habido. Pero muchas personas dicen que no son como que, o sea, no las clasifican como asesinas seriales, porque no es como que sigan un patrón. Básicamente ellas lo que hacían que era que tenían las señoritas, las vendían, todo las usaban y luego pues cuando les dejaban de servir, las desvivían, que básicamente esto era una especie de tráfico de blancas, como lo quieras ver. No era más como que un asesino pues serial, porque de hecho no eran ellas las que desvivían a ellas esas daban las señoritas. órdenes. Ellas daban las órdenes pues para que personas como el verdugo, fueran las que se encargaran de ellas. Sí, muy, muy buen tema, la verdad te digo, hasta ahorita sigue sonando y va a seguir sonando por mucho tiempo ahorita, que la verdad creo que se ha sido muy viral ese tema últimamente. Sí. ¿Quieres pasar a los videos? Sí, claro, con eso pues damos por finalizar el tema y pues vamos a pasar a la sección de videos, y pues si saben algo más de ese tema o que no dijimos o sepan, pues lo pueden comentar. Sí, que nos comenten qué opinan acerca de ese tema, y que nos los dejen en comentarios. Igual si tienen alguna historia o que sepan de alguna persona que tenga alguna historia, que algunos de sus familiares hayan vivido, pues
por culpa de estas De esas personas, claro. pues que lo dejen en los comentarios y pues igual los vamos a estar leyendo. Ok, te voy a mostrar, vamos a pasar a la sesión de videos. Si yo lo vi, Tú también. ok. En esta ocasión pues te voy a mostrar un solo video que contiene 5. Ok. Ok. No sé si quieres que te los muestre así, los voy pausando. Como... De uno en uno, velo Ok. pausando. Ay, no mames. Son 2 niñas. Son 2 niñas. Ay, no mames. ¿Qué es pedo? Son 2 niñas. Son 2 niñas. Son 2 niñas. ¡Niñas! ¡Ey! Perdón, pero me quería reír porque la verdad es demasiado falso. Bueno, ahí te va. Este video me recuerda mucho a las personas que hacen esa especie de montajes, de que hacen como que tipo exploraciones urbanas, Ajá. pero ellos como que ponen a los supuestos fantasmas ahí para generar ciertas interacciones pues con el público. Ahora, pasando a algo personal, ¿recuerdas la historia que te llegué a platicar de las niñas que asomaban en la esquina? De hecho, cuando vi el video los primeros segundos, se me vino a la mente esa historia. Ajá. Pero te digo, después se me hizo demasiado falso el tipo de movimientos que hacían y todo ese rollo. Ajá, pero de hecho esas niñas que yo te llegué a platicar, que llegué a ver en alguna vez, tenían ese tipo de ropa. De hecho, Okay, esa ropa blanca, así como la tienen esas niñas, así era la vestimenta que tenían a las que yo observé en la esquina de mi casa ya muy tarde, cuando tenía yo como 12, 13 años. Y aún recuerdo pues esa vestimenta. Y ahorita que los vi, me recordaron o sea, lejos de que este video sea pues falso de cierta manera, me recordó a esa anécdota que yo tengo de esas niñas que llegué a observar pues por mi casa. Sí, pero claro, es muy distinto de que no lo hayas tú grabado y que lo hayas vivido tú y que pues de cierta manera tienes una percepción de eso, ¿no? Uh-huh. Y pues no, tal vez no te generó miedo, tal vez sí, te dejó la duda, ¿no? Uh-huh. Pero pues podías ver de que no era tan actuado, o sea, a mi parecer eso fue demasiado actuado. Sí, fue actuado. Ok, vamos a pasar al segundo video. No sé si sea, o sea, a mi parecer, pues, a mí me ha pasado algo similar, ¿sabes? Uh-huh. De que no veo en sí a un niño, pero puedo escuchar la risa de una niña. No te lo iba a comentar, uh-huh, que incluso una vez cuando yo me estaba bañando, uh-huh, que incluso una vez cuando yo me estaba bañando, en la puerta tenía un pedacito así, de hacia abajo, y puedo observar la mano de no sé si era un niño, pero pues sí era una mano pequeña. Una mano pequeña. Pues es que esa reacción que esta persona tiene, que es lo que hemos llegado a comentar en muchos uh-huh. videos anteriores, es de que lo más lógico es punto que si quieras como que correr a ver qué es lo que hay en ese sitio. Sí, el instinto, ¿no? Pero una vez que te das cuenta de que es algo ya pues, fuerte, sales corriendo de ese lugar. O esta persona es un muy buen actor, o realmente le sucedió esto. Pues la verdad igual yo lo veo, como dices, un poquito más dudoso que el primero. Y más porque pues al momento de que se esconde el niño, pues enseguida tocan la puerta. ¿Tú lo ves más dudoso? Sí, mucho más. Ok, todo un tercer video. Baby. Pues fíjate que ahí sí no encuentro si... Yo creo que podría ser más como un juego de cámara, ¿sabes? Uh-huh. O sea, es que, no sé, muchos videos así
no me convencen que sean reales, ¿sabes? Pues es igual, con qué intención llegarías grabando a tu hija? Ujú. O sea, si la ves sentada, no llegarías grabándola para hablarle, llegarías, o sea, directo a tocarla o a hablarle, o gritarle, pues para que vaya donde tú estás, no llegarías con el teléfono grabando. Claro. Eso es lo que hace que pues uno llegue a dudar de ese Sí, tipo de cosas. desacreditan todo eso, Ujú. claro. Ok, vamos a mostrar el cuarto video. De hecho, disculpa, de hecho, si no soy mal, creo que ese video ya te lo había mostrado en una sección anterior. Es que muchos de los videos se llegan a parecer de cierta manera. Es que, por decir, este se parece como pues, al segundo video que me mostraste, donde el niño está tocando. Y es como en alguna otra ocasión pues hemos llegado a comentar de que estas son como que las tipo llamadas entidades sombra, Sí, que se dedican a estar como que tocando las puertas. sí, como para que tú abras Ajá, y y lo que los tú invitas a pasar, ¿no? ajá, y pues en teoría tú no deberías de abrir porque al abrir tú ya los estás Sí. invitando y es cuando ya comienzan como que a pasar cosas dentro de la casa. Sí, independientemente si sea verdad o no ese video, pues lo que se dice que sí es verdad es eso que comentas y pues que nunca se debe abrir la puerta cuando tú escuchas que alguien está tocando y menos a horas de la noche. Ujú. Y vamos a pasar con el último video. Ay, eso yo siento que nada más eran dos niños que estaban jugando, o sea, Ajá, sí, no se o ve sea, algo paranormal, por decirlo de cierta no, manera. pues sí, pues, solamente veo como que dos niños estando allá y la cámara ni siquiera está Ajá. enfocando, pues como para decir si eran o no eran, pues, unas almas de unos niños o algo así. Digo, ese tipo de videos sí desacreditan mucho que cuando, como tú comentaste una vez, de que cuando realmente sí logran grabar algo que es 100% real o que te hace dudar, como con este tipo de videos es como que no es verdad porque ya hay un video similar y no. Ok. ¿Qué te parece si damos por finalizar el episodio de hoy? Claro, pues con eso damos pues final al tema. Ok, ¿es en algo que quieras agregar antes de terminar? Pues nada, como siempre, pues invitar, o sea, si llegaron hasta el final, pues agradecerles que nos hayan escuchado y invitarles a que nos sigan, o sea, que se suscriban pues en el canal de YouTube, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram, que nos sigan en TikTok, y agradecerles que nos dejen sus comentarios, anécdotas que tengan, sus historias. De hecho, como les habíamos comentado hace 2 episodios, pues vamos a estar dedicando un solo capítulo pues para contar las historias que ustedes nos llegan a enviar. Vamos a juntar unas cuantas historias para poder dedicar ese episodio únicamente a las historias. De hecho, pues tenemos creo que apenas como 3, ¿no? Sí, Ajá, y pues como nada, pues agradecerles que nos escuchen y que pues nos sigan. pues sería todo. Y como dices, muchas gracias. Y no se olviden de seguirnos. Y como siempre, desearles Que tengan una feliz noche noches sin sin luna. Y estoy así, y después ya como me levanto, hago así, chinga. Y y no, estaba muy feo, se No, siente muy feo. les digo, la única parte que puedo mover, el pito. Ah. No, chiste.